Hola, mi nombre es Mauricio. Y quiero contarles a todos lo que me pasó cuando trabajaba de chofer de colectivo. Esto que me pasó quizás algunos no me crean, pero yo lo vi y lo viví en carne propia. Sucedió cuando trabajaba en el turno de tarde casi hasta la noche. En algunos lugares en donde la gente me hace seña para que yo pare y así suben al autobús o colectivo, están un poco en descapado. O sea, la ruta que debo seguir, hay mucho bosque y pocas casas, en especial en un pequeño pueblo llamado La Florida, que dicen que hay un cementerio, o que alguna vez lo hubo. Se dice que en ese lugar vivía una familia llamada los Browns, y que esta familia estaba maldita, o al menos así lo cuentan los lugareños. El problema es que desde que empecé a trabajar como chofer de autobús y colectivo, cuando tengo que pasar por esa pequeña localidad La Florida, y es de noche, como por arte de magia me tocan el timbre para que yo pare el autobús y frene en ese lugar. Ya varias veces me viene pasando esto, incluso lo he firmado y mandado a canales de YouTube para que me crean, pero aún así no quiero dejar mi trabajo, porque esto es lo que tengo ahora. ¿Cómo puede ser que me toquen el timbre cuando paso por La Florida y no hay nadie, ninguna persona? A lo primero lo tomé normal, pues pudo haber sido una falla del autobús o colectivo, pero luego me di cuenta de que no, de que había alguien conmigo adentro del autobús, pero cuando yo miraba para atrás y quería ver quién tocaba timbre, no había nadie. Intento mantener la calma, pero el miedo me invade. ¿Por qué me pasa esto?, me pregunté. ¿Por qué a mí? Y preguntando más en mis días libres, me fui hasta La Florida en donde me pasaba esto, y llamé a casas, donde nadie me quería atender. Hasta que finalmente un hombre me atendió en su casa y me hizo pasar. Este hombre tenía más o menos unos 83 años, ya era muy anciano y se lo veía bastante viejo, aún así me invitó a su casa a pasar. Una casa humilde con algunos perros y gallinas, y me sirvió un té en una taza, para que yo tomara. Yo le agradecí su amabilidad, y le pregunté, si por estos lugares, si es verdad que había un cementerio clandestino, o si hubo algunas veces un cementerio, y si era verdad lo que había pasado a esta familia los Browns en este lugar. Que era una familia maldecida, o que practicarían la magia negra o blanca, o andarían en algo de ocultismo. Lo cual el hombre, que se llamaba Alfredo, me dijo que sí, que todo era verdad. Me contó que hace tiempo vivían una familia llamados los Browns. Compuestos de 3 hijos, 2 varones y una nena, y la mamá y el papá. El hombre que había comprado el terreno y construido la casa se llamaba Sergio Brown. Decían que este hombre era muy recto, de pocas palabras, y algo ha trabajado en cuanto a construcción y limpieza se refiere. Su mujer, de aspecto un poco bruja, casi como parecía una gitana, decían. Pero nunca supieron cómo se llamaban ni nada, puesto que esta, pocas veces salía de casa, quien salía a hacer las compras era su esposo. Tenían 3 hijos. Lo que pasó con esta familia fue lo siguiente, se dice que practicaban ocultismo y que habían sacrificado a un hijo o a los 3, a una entidad maligna, por fama o fortuna. Dicen que cuando compró el lugar no había nada, y por arte de magia los materiales y cosas comenzaron a lloverles prácticamente de la nada. Y venían camiones de arena y piedras bastantes como para armar una mansión. Sin embargo, esta no era una mansión, aunque tiene pinta de serlo, tenía más pinta de ser una casona grande, que una mansión. Un poco retirada del pueblo en lo oculto. Lo que llamaba la atención es que luego de haber armado todo esto, solo se veían a 2 de sus hijos, faltando así un tercero. Pero con el paso del tiempo, ya no se verían ni 2 ni 1 solo siquiera, sino que desaparecieron por arte de magia. Como esta familia no hablaba mucho con el pueblo, y pocas veces cruzaban palabras, poco se sabía qué pasaba en ese lugar, hasta que un día ya nadie salía de la casa. Parecía abandonada. Creo que después de mucho tiempo la agarró una inmobiliaria, sería que un vecino avisó que en esa casa vivía gente, pero cuando fueron no encontraron a nadie. Lo cual creo que rentaron el lugar, y cuando fueron a la casa encontraron libros de ocultismo y cosas extrañas, y algunos documentos de la familia Browns. Poco más se sabe, todo esto que te cuento es por gente que pudo hablar con ellos, que también eran del pueblo, pero se dice también que ambos de los Browns, el hombre y la mujer, desaparecieron misteriosamente de este mundo. Nadie se sabe dónde están, incluso se hicieron rastrillajes para dar con ellos y no hubo señales de vida. Muchos pensaron que murieron por vejez y que se descompusieron en la casa. Lo cual eso hacía el olor inmundo a todo aquel que iba a esa casa, ya sea hasta para sacar una foto. Pero otros dicen que se fueron, sin dar aviso, y a que a los hijos los vendieron o que los entregaron en algún ritual de magia negra o blanca. Cuando él me contó todo esto, yo me quedé atónito, y le pregunté, ¿y qué tenía que ver eso con que me toquen el timbre cuando paso por ese lugar? ¿Realmente ese lugar está maldito?
Lo cual él me respondió y me dijo que sí, muy probablemente. Porque en ese lugar se hicieron brujerías, y hubo sacrificios, así lo explicaban, y no sé quién compartió esta información delicada, pero dicen que fue un vecino a quien invitaron a unirse a su secta, pero este le rechazaría, cuando supo las cosas que iban a hacer. Este vecino, muy amigo del pueblo y tenía camionetas y cosas para transportar cosas, había rechazado unirse a los Browns. Se dice que fue él quien contó todo esto y es todo lo que se sabe de ellos hasta ahora. No hay muchos registros y los que vivían en esa época con los Browns, los vecinos, la mayoría están muertos, porque ya eran gente grande. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? ¿Puede ser que alguna entidad o la entidad de ellos suba al colectivo? Él me respondió y me dijo que sí. A ellos si bien no salían, pero cuando lo hacían se iban en colectivo o bus o en algún transporte ajeno que no sea el de ellos. Pero yo le dije tenían tanto dinero y no fueron capaces de comprar autos o camionetas. Y él me respondió, que tanto el señor como la señora, ninguno sabía manejar. Y a cómo llegaron a este pueblo, tampoco se los veía con mucho dinero, sino más bien pobres, aunque aún no saben quién los trajo a este pueblo y por qué se mudaron a esta zona de escapada. Se sabe que ellos solo viaban nomás o pagaban boleto. ¿Usted cree que son ellos quienes se suben al colectivo a esa hora? Sí, me respondió, todo puede pasar en esta vida. ¿Usted cree en lo paranormal?, le pregunté. Sí, me dijo él. Si no, no te hubiera atendido y invitado a pasar a mi casa en cuanto me contaste estas cosas. Cuando me fui de la casa del anciano, me fui a la casa de los Browns que estaba clausurada. La miré desde lejos y de la gran puerta de rejas que tiene, y sentí algo feo que venía de ese lugar. El viento se detuvo por algunos instantes, lo cual me asusté mucho. El olor que venía también de ahí no era grato, sino era un olor como a carne quemada o a algo pudriéndose. Por algún motivo me quedé mirando fijamente a la casa y pensé muchas cosas, pero ya se estaba haciendo de noche y no quería pasar ahí más tiempo. Me fui buscando respuestas, pero cuando me fui con más dudas que respuestas. En conclusión, cuando me volvió a pasar lo del autobús que me tocaban timbre, decidí escuchar música con auriculares, y así no perder el trabajo. Esto me pasó más o menos unos 3 meses, pero luego de acostumbrarme, ya casi no me pasaba. Pero es extraño, estar con alguien en un mismo autobús y no poder verlo, genera bastante miedo.